Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage ViveUpao TV. Son las 12 de la tarde con 33 minutos. Y vamos a conversar sobre un aspecto cultural muy importante. Trujillo se jacta de ser capital de la cultura y en verdad cómo estamos afianzando que esta denominación se fortalezca, se incremente y se pueda tangibilizar en el día a día. Necesitamos seguir promoviendo más actividades culturales y promoviendo en la población, sobre todo de manera muy principal en los menores, en los niños, ese afecto, esa identificación por las diferentes manifestaciones culturales, la lectura, el arte, la música, la danza, la poesía, el teatro, etc. En este contexto vamos a conversar con el señor Jorge Preciado. Él es director de Nueva Acrópolis, filial Trujillo. Nueva Acrópolis está realizando una importante actividad cultural que está vinculado al tema del que estamos comentando. Es una Expo Libro 2022. Y uno de los, diríamos, productos emblemáticos de esta feria, de esta Expo Libro, está relacionada a la obra de Platón, este gran filósofo, y su obra, pues, La República, que trayendo a la mente los contenidos que en un momento hemos podido leer de esta obra en épocas de formación escolar o universitaria, pareciera que es un fiel reflejo de lo que estamos viviendo hoy en el Perú y en el mundo, en pleno año 2022. Crisis política, crisis de valores, injusticia, maltrato, violencia, como que una obra que se ajusta a la realidad en la que vivimos hoy en el día a día. Señor Jorge Preciado, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Gracias por la oportunidad de dirigirme al público en general y poder hablar, por un lado, de este Expolibro 2022 y la presentación de este libro que se titula La República de Platón, Guía para entender a Platón, que es lo que pretendemos mostrar también en este Expolibro. Bien, el señor Preciado, y para entender a Platón, a este gran representante de la filosofía, en el momento en que encontramos hoy también nosotros como ciudadanos, como seres humanos, atravesando una crisis de valores por todo lo que ya conocemos, lo que pasa en el día a día, los medios de comunicación, no dejamos de informar casos de corrupción, injusticia, violencia, etcétera, que se ajusta mucho a la obra de la República de Platón. Desde su análisis, ¿qué aspectos similares, qué semejanzas encontramos en la obra que Platón en su época hablaba en la República con lo que vivimos actualmente, señor Preciado? Sí, es una pregunta definitivamente muy interesante porque primero, de manera muy sucinta, hay que comprender que Platón también vivió en una época muy crítica para su tiempo. Él es testigo de la muerte de su maestro Sócrates, de cómo previamente a la muerte de Sócrates hubieron intereses por aquel entonces de dejar muy mal la labor filosófica, pedagógica, educativa que tenía este maestro de la filosofía llamado Sócrates. Y precisamente por la experiencia vivida, la profunda reflexión que le dio este filósofo Platón al contexto histórico que estaba viviendo, él se lanza a escribir una serie de obras, no solamente para su tiempo, sino que en realidad va para la condición humana. Y es propio de la condición humana, que se expresa a través de la cultura y la civilización, que hay momentos que son florecientes y hay momentos que son críticos, que usualmente lo conocemos como Edad Media o Edades Medias. Ya en el Renacimiento europeo se volvió a fundar la Academia de Platón, precisamente como inspiración para salir de ese momento oscuro que fue la Edad Media europea.
Y veremos pues que la obra en general de Platón está para inspirar en los buenos momentos y también para encontrar soluciones en los momentos más críticos, que como tú muy bien lo has mencionado, lo estamos viviendo en el hoy, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. De eso se trata la obra platónica y de la filosofía clásica en general. No solamente escriben para su tiempo, sino para todo momento histórico. Así es. Entonces, ¿cómo a partir de un duelo, de un dolor como el que atravesaba Platón por la muerte de su maestro Sócrates, va a generar toda una situación de inspiración y de reflexión acerca de lo que ocurre en el mundo? Y desde la visión que usted tiene, señor Preciado, en esta obra, que a propósito va a ser presentada en el marco, como decíamos, de esta Expo Libro 2022, justo hoy miércoles 13, es la presentación a las 8 de la noche. ¿Cuáles son los aspectos que en su análisis y en su investigación han impactado y que sería oportuno transmitirlos a la sociedad, señor Preciado? Claro, nosotros tenemos una educación realmente muy poco formativa, no solamente en valores, sino en el sentido mismo de la vida. Y estamos naturalmente, en realidad por condicionamiento, divorciamos las cosas, las dividimos. Y a veces pensamos que la educación solamente se da en la primaria, en la secundaria y en la universitaria, y todo lo que venga después es simplemente una especialización profesional. En realidad, la educación que propone Platón en su obra La República, una de sus grandes obras, por no decir la obra cúspide de Platón, es que la educación es a lo largo de toda la vida. En cada etapa de la vida hay un tipo de educación. De tal manera de que en cada etapa de la vida el ser humano pueda dar lo mejor que tiene de sí. Porque para Platón la educación es un despertar a una nueva etapa, a una nueva forma de vida. Y entonces, Platón, al ver que es necesario educar la condición humana, o sea, educar al ser humano para que no divida, para que no especialice. O sea, las cosas humanas no se pueden especializar. Se puede especializar una profesión, se puede especializar una técnica para lograr una eficacia en determinada labor, pero con respecto a la vida no lo podemos hacer. Y ese, digamos, tal vez es el gran error que tenemos hoy en día, y es por ello de que las personas les es muy difícil encontrar soluciones a la vida, en lo individual y en lo social. Y hoy por hoy estamos asistiendo a un momento en que la persona en general está muy frágil, no solamente por el tema de la pandemia, es decir, la salud física, sino también a nivel psicológico y espiritual. Y también vemos problemas de carácter social. Fíjate que Platón dice en su obra La República algo muy interesante. ¿Cómo medimos si una sociedad es buena o si una sociedad es mejor? La medimos por la cantidad de tribunales y hospitales que tiene. Y lo dice claramente, o sea, cuanto más jueces y cuantos más médicos hay, significa que hay más enfermedades del alma y por eso hay necesidad de jueces. Y hay más enfermedades del cuerpo y por eso la necesidad de médicos. Una sociedad saludable en la que el individuo es justo, es un hombre justo y sabe pautear su vida a través de la sabiduría y la justicia, no tiene necesidad de un arbitraje exterior. Y lo mismo a nivel del cuerpo, de la salud biológica, de la salud física. Una persona que vive de una manera adecuada y saludable, como hoy en día se afirma, no tiene necesidad de médicos. Y entonces, y si vemos en la sociedad actual, hay cantidad de jueces, hay cantidad de médicos y lo triste es que también faltan más elementos físicos para albergar a estos jueces y a estos médicos, lo que indica que la sociedad en sí está pasando una crisis
no solamente de valores morales, también culturales, políticos, religiosos. O sea que está enferma, lamentablemente. Sí, sí, lamentablemente podemos decir que está enferma. Y eso es lo que dice Platón. Platón dice claramente que la sociedad, o sea, una sociedad está enferma cuando no tiene la salud del alma, o sea, la salud interior. Así es. Y desde la filosofía, señor Preciado, ¿cómo podríamos orientar a esta sociedad enferma que está en cuidados intensivos por esta crisis de valores y por todo lo que genera una sociedad convulsionada por la corrupción y otros problemas que están enquistados en la sociedad? ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos, de manera individual, personal, superar esta crisis de valores? Él propone la educación filosófica, o sea, no solamente es la educación técnica o profesional, sino que él propone la educación filosófica. ¿Por qué? Porque a partir de una visión profunda de la vida, de saber lo que es la justicia, el amor, la felicidad, las leyes, la moral, la política, las relaciones humanas, la convivencia, la cortesía, el diario vivir, el sentido que tiene la existencia, entre otras muchas cosas más, esa educación filosófica enseñará lo que es justicia, enseñará lo que es el amor, enseñará lo que es la felicidad, etcétera. Entonces, lo que se requiere es una educación filosófica, que tú muy bien lo has dicho al principio de esta entrevista, cuando necesitamos cultivar más a la gente, o sea, dar cultura, o sea, cultivar semillas de cultura. Es importantísimo que la ciencia, el arte, eleven el alma. Platón dice que una de las maneras de poder acceder a la verdad es a través de lo bello. O sea, buscar lo bello en Qué las sabias cosas. palabras, ¿no? Interesante. ¿Perdón? Qué sabias palabras, digo, de Platón, de buscar lo bello. De buscar lo bello, y más aún, si eres filósofo, dice Platón, entonces ya no solamente verás lo bello en la superficie, sino verás lo bello que hay detrás de esa superficie, o sea, en lo profundo de las cosas, y a eso se le llama esencia. Si nosotros aprendemos a ver la esencia de las cosas, lo bello que está en el alma de las cosas, entonces nos podemos acercar a la verdad, porque pregunto naturalmente, ¿no es natural que en nosotros busquemos siempre una verdad? Todos queremos una amistad verdadera, un amor verdadero, una profesión verdadera, un trabajo verdadero. O sea, es natural en el hombre buscar la verdad. Entonces tiene que haber una verdad superior que albergue todo eso. Esa búsqueda de la verdad es lo que se conoce como filosofía. De ahí de que lo que él propone es una educación filosófica que te enseñe lo que es la justicia. Por ejemplo, ahora en estos tiempos aciagos que nos ha tocado vivir, hay un gran dilema cultural, político y social, ¿no? La democracia está en crisis y se avecinan tiempos de autoritarismo. Si es que nosotros lo vemos superficialmente, simplemente vemos de que sí, hay una crisis de valores democráticos, pero la pregunta es, ¿tú sabes lo que es la democracia? En la obra La República de Platón, simplemente para mencionarlo, no voy a profundizarlo, pero lo voy a mencionar, él estudia las distintas formas de gobierno que existen en la vida, partiendo desde la aristocracia, pasando por la la timocracia, luego la plutocracia u oligarquía, luego eso dará pie a lo que es la democracia y por último la tiranía. Y entonces vamos a ver de que hoy, en nuestro hoy, hay un enfrentamiento entre lo que es la democracia y la tiranía. Ya. Eso lo estudia Platón en la obra La República. Y nos dice cómo se pasa de una forma de gobierno a otra y cuáles son las características de cada una de ellas. Parece que Platón estuviera viviendo acá con nosotros, siendo testigo de lo que está el Perú en estos momentos atravesando, señor Preciado, como decíamos al inicio.
Bueno, un gusto haber compartido estos minutos. Ya estamos llegando a la parte final. Díganos dónde va a presentarse hoy, esta noche a las 8, esta obra que usted ha preparado como es Guía para entender a Platón, su obra La República. Sí, esta obra la vamos a presentar hoy día a las 8 de la noche en nuestra sede institucional de Nueva Acrópolis, que queda en la Avenida América Norte 2306. En el interior tenemos nuestro auditorio, hay una feria de libros, que entre ellas está este libro, hay muchos libros más que vamos a exponer. El ingreso es libre, así que pueden llegar, les pido de que lleguen con anticipación porque hay cupo limitado por aforo. Así de que vamos a tener la oportunidad de poder presentar este libro, leer algunos fragmentos y ver que realmente aquí tenemos soluciones para lo que está pasando en el hoy, no solamente a nivel político, sino también a nivel cultural y fundamentalmente filosófico. Es decir, que a cada uno de nosotros nos va a servir. Muy bien. Señor Jorge Preciado, muchas gracias, director de Necrópolis, filial Trujillo. Estuvo en la entrevista haciendo pues unas importantes reflexiones sobre esta obra cumbre de Platón, La República. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, de esta manera estamos llegando a la parte final. Son las 12:49 de la tarde. Gracias por la sintonía. Recuerden que seguimos en tiempos de pandemia. Hay que mantener vigentes los protocolos de bioseguridad y sobre todo vaya a vacunarse para protegerse contra la COVID-19. Gracias. Nos reencontramos en una próxima edición de La Entrevista, siempre por Vivo Pau Televisión. Buenas tardes.